Video número 22. Clase de tuberías capaz de soportar las presiones. Bueno, señores estudiantes, entonces, hasta ahora, pues, ¿qué hemos establecido? Los diámetros de las tuberías. Pero para un diseño de una línea de aducción tenemos que tener dos elementos. El primero es el diámetro, saber cuál es el diámetro y saber cuál es la capacidad de resistencia a las presiones internas que se van a generar en las tuberías. Entonces, por eso tenemos que nosotros ver cuál es la capacidad de las tuberías con el objeto de ver si pueden soportar nuestras presiones. Entonces, cuando ustedes van a comprar una tubería PVC, por ejemplo, entonces el vendedor le dice, bueno, ¿qué necesite? No, necesita una tubería PVC de 6 pulgadas. No solamente eso le define usted. El otro elemento es cuál es la presión que necesita. Entonces usted le dirá de qué presión o qué RD en ese caso. Entonces usted tendrá que decirle, porque no solamente es decir el diámetro, sino el diámetro y la resistencia de la tubería para ese diámetro. Entonces eso es lo que vamos a estudiar nosotros, porque las tuberías vienen de varias resistencias, digamos. Hay tuberías de baja resistencia, pero hay tuberías de alta resistencia. Un mismo diámetro puede tener resistencias bajas y resistencias altas. Porque podemos decir, y si yo tengo un tanque y acá una hondonada, pues en la hondonada la presión va a ser alta y entonces eso vamos a colocar tuberías de alta resistencia. Pero las tuberías que estén cerca al tanque, pues la presión va a ser baja, la resistencia baja y entonces no le voy a poner unas tuberías de alta resistencia, sino que le pongo unas tuberías de baja resistencia. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en este capítulo. Entonces, diríamos nosotros que las clases de tuberías a seleccionar estarán definidas por las máximas presiones que ocurran en la línea, la cual estará representado por la línea de carga estática, siendo esta la diferencia de altura entre la línea estática y el centro de la tubería que va a flujo lleno o a presión. En este caso, la altura H. En este caso se presentan en aducciones entre las cámaras de quiebre de presiones. Cuando vamos a trabajar con cámaras de quiebre, entonces en esas cámaras de quiebre generalmente lo que se mide en las presiones es la diferencia de niveles estáticos. En caso de existir válvulas en la conducción que se cierren rápidamente, deberá tenerse en cuenta la diferencia de niveles estáticos más la sobrepresión que se produce por el golpe de ariete, H2. En este caso, la tubería o cualquier dispositivo adicional deberá soportar esta sobrepresión. Entonces ¿qué debe de soportar las tuberías? Las cargas estáticas o también la carga debida a la sobrepresión debido al golpe de ariete, dependiendo de cómo sea el cierre a la llegada. Si es un cierre con flotador, entonces cargas estáticas, pero si es una válvula que se cierra rápidamente, entonces allí sí tenemos que trabajar con sobrepresiones o cargas piezométricas. En caso de que la conducción no existan válvulas ni impedimento alguno, las máximas presiones estarán representadas por la diferencia entre la línea piezométrica y el centro de la tubería, H1, figura 7.19. Entonces vamos a ver este grafiquito. Mire, este gráfico tenemos tres líneas. Esta es la línea piezométrica, esta es la línea estática y esta es la línea de sobrepresión debido al golpe de ariete. ¿Por qué se presenta esta sobrepresión? Porque se cierra esta válvula. De la manera que se cierre esta válvula, la sobrepresión será mayor o menor. Entonces, cuando yo voy a diseñar, no voy a diseñar para esto. Cuando está funcionando normal, esta es la altura H. Lo que se ventila es diseñar bajo dos condiciones. La línea estática que es cuando yo no tengo esta válvula de compuerta aquí, sino una valvulita de flotador, que el flotador es como esos flotadores de los tanques de la casa, que van cerrando y van cerrando lentamente hasta que se cierra. Entonces, allí, bajo esa característica, yo tengo que la diferencia de niveles será la altura H. Pero si yo tengo aquí una válvula, ¿no?, que se cierra rápidamente,
pues me va a generar esta sobrepresión del golpe de ariete. Y entonces la tubería, ¿qué deberá soportar? La diferencia de niveles estáticos más la sobrepresión del golpe de ariete. Aquí también, la diferencia de niveles estáticos más la sobrepresión del golpe de ariete. Entonces, este es un estudio del sistema. Por ejemplo, la línea piezométrica, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para saber si la línea, si la tubería está cortando la línea piezométrica. Por ejemplo, ¿qué tal que aquí viniera una montaña aquí? Entonces la tubería está cortando la piezométrica y eso no puede ser. Si nos da que la tubería, la cota de la tubería es mayor que la cota piezométrica, entonces las presiones vienen a ser negativas y entonces ahí digo yo, ahí hay un problema de diseño, ¿no?, en este sistema. Entonces la línea piezométrica me sirve para indicarme cómo va el nivel del agua. Por ejemplo, si yo cogiera en este punto y le colocara un tubito, el agua subiría hasta aquí. Eso quiere decir esta línea, que el agua llega hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Entonces yo tengo definido y me sirve para determinar si yo estoy cortando o no cortando. En todo caso, la altura H y H2 son las que me dan las presiones en la tubería. Por ejemplo, yo diría, esta diferencia en niveles es 30 metros. Entonces, para esos 30 metros, pues yo le pongo una tubería de determinada presión. Pero si yo digo, por ejemplo, esta altura más esta sobrepresión me da 50 metros, entonces yo tendría que ya no meterle una tubería de esa presión, sino una presión más grande por el golpe de ariete determinado por el cierre de esta. Entonces tenemos eso. Dice, las tuberías para acueductos se fabrican en materiales diversos según la clase de presión que van a soportar. En este caso, pues vamos a ver clases de tuberías y presión de servicio, porque nos interesa mucho. Aquí tenemos una tubería de asbesto cemento C140. Nosotros ya hablamos de estas tuberías anteriormente y ahí decíamos, nosotros veíamos cada uno ventajas y desventajas de estas tuberías. Pero ya vamos a ver de una manera más centrada. Las tuberías de asbesto cemento tienen las siguientes características. Son recomendables para aguas corrosivas, son resistentes a agentes químicos. Muy difícil. Superficie lisa, eso sí, más o menos. Son inmunes a las incrustaciones. Bajo costo comparado con el HF, porque las tuberías son de alto costo. Generalmente estas tuberías de asbesto cemento ya no se están produciendo, se producen poco en el mercado. ¿Por qué? Porque pues la competencia ha hablado muy mal de esta tubería porque es de asbesto cemento y el asbesto cemento es cancerígeno. Entonces todo el mundo se come el cuento y entonces no compran tuberías de asbesto cemento porque los de PVC no tienen ese problema. Y aquí hay un problema de tubero. Longitud del tubo 4 metros, diámetros de 3 hasta 28 pulgadas. Y a lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿no? Esta tubería tiene clase 10, 15, 20, 25, 30. La presión de servicio es la mitad de la clase, ¿no? O sea, si la clase 10, la presión de servicio es de 5 kilos por centímetro cuadrado, o lo que es lo mismo, 50 metros. Si la clase es 30, miren que la presión es la mitad de la clase. Si la clase es 30, la presión es 15. O sea, 150 metros, ¿no?, de columna de agua. ¿Cuál resiste más? Pues esta clase 30 que la clase 10. A mayor clase, mayor presión, y entonces esta 150, aunque sea del mismo diámetro, con el mismo diámetro, por ejemplo, que sean de 10 pulgadas, que vienen 10 pulgadas clase 10, con el mismo diámetro, pues, pero usted tiene diferentes tipos de resistencia. ¿Cómo pues sabemos nosotros si vemos un tubo de asbesto cemento, cómo sabemos nosotros que la clase es 10, 15, la resistencia es de 150 o 50, 75? Por la banda que tiene el tubo. Si la banda que tiene el tubo es azul, la columna de agua es de 50. Si tiene la columna de agua de resistencia, columna de agua 100 metros, la banda es roja. Y 150 la banda es negra. O sea, que máximo resiste el tubo 150 metros de presión. Aquí tenemos un tubito, ¿no?, de asbesto cemento, y estas son las bandas que yo le estaba alrededor de esto. Hay unas bandas, y dependiendo de este color, por ejemplo, digo roja. No, digo, la banda es roja.
la columna de agua máximo que me resiste son de 100 metros, porque es 10 kilos por centímetro cuadrado, entonces sería 100 metros. Estas vienen uniones lisas, fíjense, de lado y lado. Nosotros habíamos visto unas tuberías de PVC que vienen con campana por acá y lisa por acá. Estas son lisas por ambos lados, por este lado y este lado, y se pega un tubo con el otro o con un accesorio de hierro por una unión que se llama unión etermática. Entonces, estas tuberías pues tienen esas características. Otra de las características es el valor de C, ¿no? Para la fórmula de William Hassen, por ejemplo, este valor de C es 140. Siempre colocamos. Bueno, otras tuberías que se utilizan mucho a nivel de nuestro medio y que la vamos a trabajar bastante. Bueno, digamos que estas tuberías vienen de 3 hasta 28 pulgadas, pero por ejemplo, dice 10 pulgadas. Entonces, 10 pulgadas es 0.25. Entonces, mire, esta clase, todas las tuberías de 10 pulgadas, clase 10, 15, 20, 25, el diámetro interno es igual. Pero si usted dice clase 10, el diámetro externo es más grandecito, ¿no? Pero, por ejemplo, para una clase 30, el diámetro interno es igual, o sea, ¿no? 10 pulgadas. Pero lo que está variando aquí es el espesor de la pared. O sea que la clase 30 tiene un espesor más grueso que la clase 10. Entonces, eso es una de las características. El diámetro interno de la tubería de 10 pulgadas, clase 10, interno es lo mismo que la clase 10 que la clase 30. Pero el espesor de la pared del tubo de la clase 10 es más pequeño que el espesor del tubo de la clase 30. Entonces, siempre en las tuberías de asbesto cemento, el diámetro interno es igual. Lo que está variando es el diámetro externo. Y eso tiene unas connotaciones bien interesantes, sobre todo en la unión de las tuberías, ¿no? Porque si yo voy a unir una tubería clase 10 con una clase 20, el diámetro de la clase 10 es más pequeño. Digamos, el diámetro interno de la clase 10 y la clase 20 serían iguales, ¿no? Pero el diámetro externo de la clase 10 es más pequeño que el diámetro externo de la clase, digamos, 30. Entonces, allí en esa unión tenemos que hacer alguna cosa para que nos empaten las tuberías. Bien, otras tuberías que tenemos nosotros y que trabajamos mucho es la tubería de plástico. Esta tubería de plástico, si yo voy a utilizar la fórmula de William Hassen, el C es 150. Y aquí viene el coeficiente de K sub S, que son, ¿no? El K son la altura media de las irregularidades. Para el PVC, la norma RAS me dice que el K sub S es igual a 0.0015 milímetros. Entonces, cuando usted vaya a hablar de tuberías de PVC, usted va, es el K ya está, ¿no? Ya no, lo tenemos. Si usted habla de PVC, ya sabe qué es ese K. Estas tuberías poseen las siguientes características: son flexibles, superficie lisa, peso liviano y económicas. No creo tanto muy económico, pero sí el peso es liviano, la superficie es lisa y son flexibles. Son resistentes a la corrosión, sí, y a productos químicos también. Esa es la diferencia de esto, ¿no? Por ejemplo, estas tuberías ya veíamos nosotros que el pH del agua o del suelo las acartona. Estos no. Son fáciles de cortar e instalar, sí, es cierto, y son flexibles. Ya decíamos nosotros que hay algunas tuberías que son bien flexibles, como son las tuberías plásticas, pero con otras connotaciones, o sea, las biaxiales. Bien, entonces estas tuberías, ¿no?, me vienen en función del RDE. ¿Qué es el RDE? Es la relación el diámetro exterior versus el espesor de la pared del tubo. Y de acuerdo a eso, me dice que los RDEs hay 9, 11, 13, 5, 17, 21, 26, 32, 5, 41. Por ejemplo, yo digo una tubería de 6 pulgadas, pues una tubería de 6 pulgadas tiene toda esta clasificación. ¿Y cuál es la presión de trabajo? Miren, la RD9, 35, ¿no?, 5 kilos por centímetro cuadrado. O sea que la presión que me resiste es 355.
Esta de asbesto solamente me resistía 150. ¿No? Acá, esta RD9, 355. La 17, ¿no? Sería 175.8. La 21, 14.06 o 146. La 26 y la 41. Miren ustedes que entre menos RDE, más presión. Menos RDE, más presión. Y este RD41 es la que tiene el RDE mayor, pero la presión de trabajo es menor. Entonces yo utilizaré una tubería de 6 pulgadas, pues 41 la utilizo en la parte inicial y después si yo, pues, dependiendo del RDE también es el costo de la tubería, ¿no? Porque esta mayor presión, ¿cómo la adquiere de 355? Pues haciendo el espesor de la pared del tubo más grueso. Y al ser el espesor más grueso, pues el costo del material pues va a ser mayor y de todas formas estas tuberías con estos RDs por acá son mucho más caras que estas tuberías, ¿no? La más barata pues entraría a ser la RD41 porque el espesor de la pared del tubo es pequeño. No, otras características, dice, de este material se relacionan en la tabla 7.12. Bien, entonces tenemos nosotros que vamos a hablar sobre estas tablitas. Cogí estas tuberías Unión Platino de Papco. Ustedes pueden ir al catálogo de Papco y pueden tener estas características de las tuberías, ¿no? Aquí están las características de cada una de las tuberías, ¿no? RD 13.5, 17, 21, no aparece 9, por ejemplo, ¿no? 9 ni 11, sino 13.5. El catálogo de Papco no fabrica sino de 13.5 en adelante, ¿no? Desde aquí para abajo. 9 y 11 dice tuberías de alta presión. Y entonces estas son muy específicas para proyectos, ¿no? Y por eso son más caras. 9, 11 y esta de 13.5 ya la fabrica. Entonces, establezcamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Vamos a ampliar vamos a coger una RD21. Entonces, me dice, mire, RD21, presión de trabajo a 23 grados centígrados, 200 PSI, o sea, 138 megapascal. O sea, que la presión es de 14,06 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la presión va a ser 140.6 metros de columna de agua, 1406. Por eso yo, por ejemplo, aquí 21, 1406, ¿no? La presión de trabajo para todas las RD21 va a ser 1406 y la presión 140.6. Entonces miren ustedes que aquí me está dando, yo cogí una RD21. Entonces, todas, ¿cómo se fabrica? ¿De qué se fabrica? Miren, de 2 pulgadas hasta 24 pulgadas. Sin embargo, si yo me voy aquí al catálogo RD17, solamente es de 2 a 12. Esta RD 13.5 de 2 a 14, o sea que no me sirve para grandes caudales. Esta RD26 de 2 pulgadas hasta 24 pulgadas, está grande. Esta está también el 32.5, RD41 hasta 24 pulgadas. Pero fíjense ustedes que la 21 está de 2, 2,5 a 3. Y esto solamente es desde 4 pulgadas, ¿no? Aquí desde 3 y aquí de RD26, 2, 2,5 a 3. No me fabrican en la RD32.5 de 2 y 2,5. Entonces, uno tiene que trabajar sobre los catálogos. No voy a meter una tubería PVC, ¿no? RD35, véndame una tubería PVC RD32.5 de 2 pulgadas. Y a usted le está ahí en el catálogo, le van a decir que no hay, porque en este catálogo no hay. Pero si yo le digo 26, sí, dicen, aquí sí hay, y ahí se la ven. Bueno, entonces, miren ustedes que entre el RD es menor, la presión es mayor, ¿no? 22, aquí 17, o sea, 178. Y a medida que el RD va aumentando, la presión va disminuyendo, ¿no? Y tenemos una RD 41
donde este, en vez de 88 o 14, este es de 706. O sea que la presión de trabajo es de 70 metros de columna de agua. Entonces, cualquiera de estas. Entonces, vamos a, aquí yo les había dicho ejercicio, calcular el diámetro externo, espesor de la pared y RD para una tubería PVC de 6 pulgadas. Entonces, yo digo, vamos a ver. Entonces, digo, una de las cosas que tiene la tubería PVC, que es al revés de la tubería de asbesto cemento. La tubería de asbesto cemento tenía el diámetro interno constante y el espesor del tubo crecía hacia la parte externa. Estas tuberías PVC tienen el diámetro externo constante. Por ejemplo, para una tubería de 6 pulgadas, RD 21, el diámetro externo es 168,29, pero para una RD 26 es el mismo. RD 32,5 es el mismo y RD 41 es el mismo. O sea que el diámetro externo nunca cambia para una tubería PVC de 6 pulgadas. Puede ser 41, 32,5, pero el diámetro externo no varía. Entonces, eso hace que los empates de la tubería y no tenga problemas si es de 6 pulgadas RD 41 o RD 21, ¿no? Porque el diámetro externo es igualito. Lo que está diferenciando es el espesor. O sea, tengo un diámetro externo y tengo un espesor. Las de RD 41 tendrán un espesor más pequeñito y la RD 21 tendrá un espesor más grande. Con lo que si yo digo el espesor es más pequeñito, el diámetro interno tendrá que ser más grande. ¿Por qué? Porque el espesor es más pequeño. Pero si yo digo una tubería PVC RD 21, el espesor es más grande, pero el diámetro interno se reduce, ¿no? Entonces, una tubería de 6 pulgadas RD 21, el diámetro interno no es igual a una de 6 pulgadas RD 41. En la RD 41 tiene mayor diámetro interno y una RD 21 tiene menor diámetro interno. Pero eso se debe a los acoples de las tuberías. Entonces vamos a ver, vamos a sacar 4 tuberías nomás, RD21. ¿Qué quiere decir el RD? Diámetro externo, el diámetro dividido entre el espesor del tubo. Entonces aquí tendríamos nosotros, vamos a ver una RD21. Entonces vamos a ver las características que me dice aquí. Por ejemplo, yo digo de 6 pulgadas, referencia, peso, ¿no? En kilos, 6 pulgadas. Diámetro exterior, promedio, viene en milímetro y en pulgadas. Entonces yo digo, a ver, digo de 6 pulgadas, 168,29. Entonces yo digo de 6 pulgadas RD21, 168,29. El espesor RD21, el espesor de la pared, ¿no?, es 8,03. Y el diámetro interno es 152,22. Entonces yo bueno, 803, 152,22. Miren ustedes. Entonces, si yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo ya cogí una tubería de 6? ¿Qué pasa si yo cojo una tubería RD26? Entonces digo, esta era 17, 21. Vamos a ver RD26, con 6 pulgadas. Mire, 168,29, siempre dependiendo esta de una presión u otra, pero el diámetro externo es igual, 168,29, que es lo que tenemos aquí. Espesor, ¿no? Como esta tiene menos resistencia, el espesor será más pequeño, ¿no? Entonces, de 6 pulgadas, tengo 6,62. Mire, la de otra tenía, la de 6 pulgadas, R26, digo, diámetro, espesor 6,48, ¿no? Miren, 6,48. Y el diámetro interno 155,22. 155,32. 32. Bueno. Entonces tengo diámetro, espesor 6,48, diámetro interno 155,32 y R de 26.
Y si sigo así con las tuberías 32.5 y 41, pues aquí están 32.5, yo digo 32.5, entonces 6 pulgadas, y entonces tengo el mismo 168.28. El diámetro interno 5.18 y el otro 157.92. 5.18, 157.92 y 32. Entonces, veamos a ver qué está pasando. Miren, que la presión de la RD21, la que más aguanta es esta. Pero el diámetro interno, fíjense ustedes, ¿no? Que el menor diámetro interno es la de la tubería RD21. Sin embargo, la que menos resiste, que es la RD41, el diámetro interno es mayor. Entonces dice, a mayor espesor, menor RDE. ¿No? A mayor espesor, menor RDE. Por ejemplo, este es más espesor y el menor RD21. Este es menor espesor, mayor RDE, RD41. A mayor RDE, dice, mayor diámetro interno. Entonces, ¿no? A mayor RD41, mayor diámetro interno y mayor caudal que transporta un tubo. Entonces, si me dicen a mí, si yo cojo un tubo de 6 pulgadas, ¿quién me transporta más? ¿Un RD21 o un RD41? Pues lógicamente, como el diámetro interno es mayor, me transporta más una tubería de un RD41 que una tubería de un RD21. Entonces, aquí tenemos las resistencias, las presiones, y yo tengo que ver eso de los diámetros, ¿no? De los diámetros de cada uno de estos elementos. Bien, hay otras tuberías que son American Pipe, que son unas tuberías de lámina recubiertas de concreto. Aquí tienen los diámetros respectivos. Y vamos a ver, digamos que aquí tengo un tanque y aquí otro tanque. Y este tanque se cierra con una válvula de flotador, por decir algo. Yo tengo una válvula de flotador aquí y ella se va, a medida que se va llenando el tanque, va subiendo y va cerrando, pero muy lentamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos casos yo cojo para mis presiones la diferencia de niveles estáticos. Entonces yo diría que aquí hay 50 metros, aquí hay unas 100 y aquí hay un 120 abajo. Entonces yo digo, esta zona es una zona de alta presión, va a ser una zona de mediana presión y esta zona de baja presión. Entonces, como las tuberías, si resisten más, son más costosas, ¿no? Porque se va más material. Entonces yo digo, pues no lo voy a meter desde aquí hasta acá, una sola clase de 25, por ejemplo, que me resiste 175 metros de columna de agua, no le voy a meter yo esa tubería a todo, sino en esta zona de mayor presión. Entonces yo digo, mire, esta tubería que es asbesto cemento va a ser clase 25, de aquí a aquí a esta zona, y de aquí a aquí a esta zona vamos a meterle clase 20, y aquí esta zona de aquí, pues tengo una presión muy bajita y entonces le meto una tubería clase 10. Entonces, ¿qué tal si yo le meto todo clase 25? Pues eso es un costo elevadísimo. Sin embargo, si lo meto por clase, eso es el mismo tubo, el mismo diámetro, pero de diferente clase. ¿Qué quiere decir en esto de clase en el asbesto cemento? Que el diámetro interno es lo mismo, pero el espesor de la pared va aumentando, ¿no? Esto en asbesto. Al revés es en tuberías PVC. Bueno, entonces vamos a dedicarnos a ver un ejercicio, ¿no? Para trabajar esto de sobrepresiones, dice. Vamos a ver, dice, calcular la sobrepresión y presión total que se producen en 4 y 7 por el cierre de la válvula de llegada en 7 para el ejercicio 105 y la figura 716. Diámetro de la conducción, 4 pulgadas. Tubería de asbesto cemento, C140, clase 20. Para esa clase 20, el espesor es 1.15 centímetros. Por ejemplo, si yo hubiera dicho pues 4 pulgadas, digamos RD21, entonces yo diría RD21, 4 pulgadas. Mire que yo tengo el espesor, ¿no? Espesor de la pared lo tengo aquí, ¿no? Para 4 pulgadas sería 5.44 milímetros. Entonces yo tengo aquí el espesor de la pared.
acá en la tubería de asbesto cemento también tengo, fabricante me dice cuál es el espesor de la pared. Y él me dice que es 1,15 centímetros. Caudal 20 litros por segundo, longitud real de la conducción 1000 metros, diferencia de elevación 59 metros, tiempo de cierre 15 segundos. Entonces se ve que vamos a hacer un ejercicio, me parece que es este, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es el ejercicio que era. 7,5 dicen, ¿no? 7,5. 7,5. Entonces, en este caso, pues nos dio aproximadamente un diámetro de 4 pulgadas, ¿no? Entonces, para este ejercicio que tenemos el diámetro, vamos a calcular la presión, o sea, qué presión de trabajo necesita esta tubería, y vamos a calcular el golpe de ariete, ¿no? Vamos a tener, es como que si esta tubería fuera de 4 pulgadas y me llegara aquí y esta válvula se cierra en un tiempo determinado. Entonces vamos a calcular la sobrepresión del golpe de ariete y vamos a ver cada uno. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. La válvula está un poco acá, tendría que ser más para acá. Aquí hay un caso 4, o sea, un punto 4. Esta válvula estaría casi cerca del punto 7, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a revisar ese ejercicio y vamos a meterle ya presión a esto. Entonces, bueno, dice, tubería de asbesto cemento clase 20. Entonces yo lo voy a meter clase 20, ¿por qué? Porque la presión es bastante alta, ¿no? Entonces yo digo clase 20. La clase 20 me daría una presión de trabajo, la presión en la mitad de la clase. Y es clase 20, la presión es 10 kilos, o sea, 100 metros. Y espesor caudal 20 litros, longitud real de la conducción 1000 metros, diferencia de elevación 59 metros y tiempo mínimo de cierre 15 segundos. Entonces tengo yo cota en 1, en 4 y en 7. Entonces en 1, 100 metros, en 4, 30 metros, mire, está abajo. Y en 7, 41, o sea que sube, baja y sube. Entonces tendríamos nosotros longitud real de 1,4, 600 metros y longitud de 4 a 7, 400 metros, o sea, longitud total de 1000 metros. Diferencias de elevación en 4, 70 metros, o sea que tenemos 100, en el 4 la cota es en 30 metros, entonces la diferencia de elevación 70 metros, de diferencia de elevación en 7, sería 100 menos 41 y eso da 59. Entonces yo, como ya calculé y dije el diámetro es 4 pulgadas, entonces digo, calculo la celeridad, ¿no? Entonces yo aplico la fórmula de celeridad para fluido, cuando el fluido es agua, entonces 48,344, que es una constante del material de la tubería, punto 1016, que sería el valor de qué sería en este caso. Si nos vamos nosotros y tendríamos que ver la ecuación de la celeridad, veámoslo para salir de dudas. Entonces, ¿qué dice con la celeridad? Dice que es igual a 9.900 K, que es una constante. Para tubos de asbesto cemento, 4,4. Para tubos plásticos, 18. Entonces aquí 4K, D es el diámetro y E es el espesor de la pared del tubo, ¿no? Entonces, miren ustedes cuando el tubo es, entonces 4,4 era porque el valor de K es para asbesto cemento, diámetro, y el otro es E. Entonces venimos nosotros acá a lo que estábamos viendo. Vamos a ver por acá el ejercicio. Entonces tenemos 10.16, que es el diámetro, ¿no? Y E.0115, que es 1,15 centímetros, ¿no? Esto está en metros. Y tenemos una celeridad de 1.070 metros por segundo.
Paso periodo de la tubería, 2L sobre C, 2 por 1000, 1000, que era la longitud sobre C, 1070, y es el tiempo de cierre. Este es el que me determina si el cierre rápido o cierre lento. El tiempo es 1,87. Y nosotros cerramos la válvula, esa válvula ahí, 15 segundos. Entonces, esto es el cierre lento. Entonces, para 4 pulgadas y caudal 20 litros por segundo, se tiene que la velocidad es igual a 2,47. Y la sobrepresión sería 2 LB sobre G por T. T es el tiempo de cierre. Entonces, la sobrepresión me da 33,57. Entonces, yo digo, en el punto 4, ¿cómo hago? Pues, como es triangular el diagrama de presiones, cuando el cierre es lento, entonces diría yo 1000 a 600 es como 33,57, que es a 1000, y a la cota 600, que es H sub 4, entonces la presión en 4 es 2014. Entonces, presión total de cierre de la válvula en 4, ¿no? Presión en 4 es 90,14. Presión total de la son 70 metros de diferencia de niveles más 20,14, 90,14. Presión total de cierre de la válvula en 7, 59 más 33,57, ¿no? Que es esta, porque es el máximo, y me da 92,57. Entonces, la presión de diseño y la presión máxima, 92,57. Entonces, veamos a ver, ¿qué escogí yo? Una tubería clase asbesto cemento clase 20. Ah, bueno, entonces son 100 metros. ¿Sí me resiste 92,57 así a 100? Sí, está bien. Entonces, es capaz de soportar dichas presiones la tubería de cemento. El tiempo de cierre, pues ya decíamos, ¿no? Tiene que ser 15 segundos. ¿Qué pasaría si yo digo el tiempo de cierre es 10 segundos? Entonces, este valor de H sub A se me sube, ¿no? Se sube aquí, ¿no? Y a menor tiempo, mayor H sub A, ¿no? Entonces, se sube el valor de H sub A y la tubería no me resiste. La clase 20 ya no, tendría que utilizar una clase 25 porque esa clase 20 no me sirve. Bueno, vamos a ver el ejercicio 7.9. Dice, con los datos obtenidos del ejercicio 7.6, determinar la sobrepresión máxima en C, válvula de salida, ¿no? En válvula en C, ¿no? Yo creo que era el ejercicio 7.6, era combinación de diámetros, ¿no? Sí, ¿no? Dice, para el ejercicio 7.5, diámetros variables, ¿no? Entonces vamos a combinar el ejercicio, ¿no? El ejercicio 7.6 es, ¿no? 6, dice desarrollar para agentes características H77 y longitud 1000 metros, accesorios, esto. Mire, el diámetro nos dio ¿cuánto? 4,4. El diámetro me da 4,4 pulgadas, pero no hay, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aquí tiene que ser más de 4, ¿no? Mayor de 4. ¿Cuál es mayor de 4? 6. Pero no puedo ponerle 4, tiene que ser mayor. Entonces, el otro es de 6 pulgadas. Entonces, yo lo que digo aquí es que hay una combinación de diámetros entre 6 y 4 pulgadas, ¿no? Que fue lo que nosotros queríamos expresar en esto, ¿no? Combinación de 6 y de 4 pulgadas. Pero, ¿qué está pasando aquí? Aquí va transportando un mismo caudal, ¿no? Pero en un tubo de 6 pulgadas y un tubo de 4. Y entonces yo no puedo hacer la celeridad de 6 y la celeridad de 4, ¿no? Para calcular la sobrepresión, sino que yo tengo que calcular una velocidad media y una celeridad media. Y en base a eso calculo mi sobrepresión. Por eso vamos al ejercicio y tendríamos nosotros lo siguiente. Entonces tenemos que, dice, caudal 20 segundos, tuberías clase 20, tiempo mínimo de cierre de la válvula 8 segundos, válvula de salida, diferencia de niveles H, 100 menos 63, ¿no? Nos da 37 metros, o sea,
La cota en un tanque es 100 y la cota en el otro es 63. La diferencia de alturas es de 37 metros. Entonces tenemos combinación de diámetros, decíamos de 6 pulgadas, 455, una velocidad de 1.10 y un espesor de 1.15, según catálogos. El de 6 pulgadas, clase 20, tiene un espesor de 1.15. El de 4 pulgadas, ¿no?, tiene una longitud de tanto. Esto ya lo calculamos en la vez pasada, ¿no?, la longitud. El espesor de la pared del tubo, según catálogos, es 0.95 para clase 20. Y entonces vamos calculando la celeridad. Celeridad en 6 es 4,4, pues diámetro, y aquí espesor de la pared del tubo, ¿no? Y aquí diámetro 10,16, 4 pulgadas y punto 0.95 espesor de la pared del tubo. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es calcular la velocidad equivalente y la celeridad equivalente. Aquí están los valores, ustedes pueden chequear cómo viene la velocidad equivalente, cómo se calcula. Ya teníamos la fórmula allá arriba, también la celeridad equivalente la tenemos, y nos da una velocidad equivalente de 1.7 y una celeridad equivalente de 992,35. Combinamos las celeridades de 6 y de 4 pulgadas, ¿no? Miren ustedes, ¿no? 967,53 y aquí en 1014, ¿no? 1014 estamos combinando las celeridades. Entonces decimos nosotros, calculamos la fase de periodo 2L sobre C. 2 por L por la velocidad de propagación media, que es 992,35, y me da 2 segundos. Entonces tiempo de cierre 8 segundos, tiempo 2 segundos. Cierre es lento. Si me hubiera dado esto, si el tiempo de cierre fuera 1 segundo, entonces el cierre sería rápido. Pero como es lento, entonces yo aplico la expresión H sub A 2LB, 2L 1000 metros, B la longitud, B la velocidad sobre G por T, el tiempo de cierre, y me da 43,32. Presión total de cierre en la válvula en 8, dice 37 más 43, 80,32. La tubería AC clase 20 es capaz de resistir esta presión máxima de 80,32 metros. ¿Cuánto la clase 20? Pues la clase 20 es 10 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 100 metros de presión. Por lo tanto, pues esa tubería de asbesto cemento me resiste. Y yo diría que si ustedes quieren bajar los costos, yo podría meterle una tubería de AC clase 10 en los primeros 100 o 200 metros, y de ahí meterle clase 20, ¿no? ¿Para qué? Porque la clase 20 es más costosa que la clase 10. Entonces tendríamos nosotros ahí. Ahora, este ejercicio que hemos hecho aquí, ¿no?, lo tienen que hacer ustedes ya no con tubería asbesto cemento, sino con tubería PVC. Entonces tienen que hacer este ejercicio, este mismo ejercicio con tubería PVC. Ahí en el PVC ya tienen ustedes un valor, no lo van a calcular con las fórmulas de William Hassen, sino por Colebrook igual. Bueno, siguiendo con esto, pues vemos que dice diámetro, la selección del diámetro más conveniente en una conducción resulta para aquella combinación que aproveche al máximo el desnivel de H entre el desarenador y la planta de tratamiento, tanque de almacenamiento, según sea el caso, como se explicó en el numeral 7.5. Para eso se aplica la forma de William Hassen, Darcy-Weisbach o Colebrook igual. ¿Qué tenemos aquí? Problemas, ¿no? El otro, lo que viene aquí son problemas de tuberías, ¿no? Pueden leerlo ustedes, ya hemos hecho mucho problema en la tubería, entonces aquí ustedes los tienen, pueden hacer, lo que pueden hacer es, dice, los problemas son de 3 tipos, decíamos, ¿no? Calcular caudal, si se tiene caudal y diámetro, calcular pérdidas, o si tiene caudal y pérdidas, calcular diámetro, o si se tiene diámetro y pérdidas, calcular caudal. Pero vamos a ver en esto algo que es muy interesante, ¿no? Y es lo siguiente.
tenemos este cuadrito y espero que ustedes lo complementen bien para que ustedes empiecen a hacer el diseño, ¿no? En este cuadrito, ¿no?, vemos algunas cosas importantes. Miren ustedes. Dice tuberías 1 y 2, ¿no? Dice el caudal, siempre el mismo, ¿no? Caudal constante. En metros cúbicos por segundo, porque no vamos a utilizar una fórmula en metros cúbicos por segundo, o ustedes pueden trabajarlo al caudal en litros por segundo. La longitud, ¿no? La longitud ya anteriormente decíamos, la longitud la cogíamos era horizontal, entonces para ser inclinada teníamos que multiplicar la longitud por 1,02 para tener en cuenta las pendientes, pero ahora ya no, porque ya esta tubería yo la puedo sacar inclinada y puedo saber cuál es la longitud inclinada. No me tengo que hacer por áreas de triángulos y todo eso, ¿no? Yo puedo en AutoCAD y mido inclinado y ya me da la longitud de las tuberías. Entonces, pero a una cosa sí tienen que tener en cuenta, el RDE, ¿no? Entonces ustedes, ¿por qué? Porque una tubería PVC, por ejemplo, decíamos nosotros, de 6 pulgadas RD 41, no es lo mismo que una tubería de 6 pulgadas RD 21. El diámetro interno es diferente, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros decimos que el diámetro es de 3 y 4 pulgadas RD 41, y voy allá al catálogo RD 41 y hallo en la parte interna el diámetro interno. Ojo, este es el nominal. Esa es tubería de 3 pulgadas y RD 21, así. Pero yo para diseño no tengo que coger este 3 pulgadas porque el diámetro interno del tubo, ustedes saben que está variando, por lo tanto está aquí. Entonces, aquí me calcula, fíjense ustedes aquí, si yo, calculo, tengo aquí, esta es la pérdida de carga por fricción. Ustedes si le meten los datos de la fórmula, pues tienen ustedes todas las pérdidas de carga por fricción, ¿no? Y aquí, pues, dice sumatoria de los KUS, la velocidad o puedo poner yo directo el valor de caudal sobre área y esto me calcula aquí, que me calcula bajo estas características, las pérdidas de carga por aditamentos. Entonces, esta de perfección más aditamentos me da la carga total, ¿no? Es lo que habíamos dicho nosotros, ¿no? Entonces, esta carga por fricción, H, ¿no? Entonces, sería el H total, ¿no? Y aquí hay unas condicionantes, etcétera, pero esto lo dice un estudiante y sería bien interesante que ustedes lo vean. Pero si esta es cómo calcular las redes, calcular las pérdidas por fricción y pérdidas por aditamentos, pero ya tenemos una fórmula nosotros allí que le dimos de una vez, ustedes podían meterle a la fórmula la pérdida de carga por aditamentos y listo, calculan una cosa sola. Mire, ¿qué tenemos aquí? Dice datos generales, por ejemplo, temperatura del agua. Yo puedo decir esto 15 grados centígrados y él me da la viscosidad. A 20 ya me da. Material de tubería PVC. Rugosidad absoluta de la tubería, caudal. Yo puedo cambiar este caudal y hacerlo para diferentes caudales. Las longitudes, yo puedo cambiar las longitudes también, ¿no? Cota tubería de entrada y cota tubería de salida, pues, ¿no? Entonces tendría yo que ver cuál es la cota de entrada, cota de salida, y también tendría que ver la diferencia de niveles y la cabeza disponible a perder. Entonces, porque no es lo mismo la diferencia de niveles y la cabeza disponible. Diferencia de niveles es igual a la cabeza disponible más 2 metros de 100. Aquí hay datos por accesorios, ¿no? Aquí hay una tabla de transformaciones. El muchacho se dio accesorios de entrada y salida y datos generales, ¿no? Miren ustedes aquí también hay datos de accesorios, etc. Entonces, esta es una tablita. Ecuaciones, ¿no? Entonces, miren ustedes, tenemos esta ecuación. Nosotros esta la utilizamos para pérdida de carga por fricción, ¿no? Y aquí le sumamos la pérdida de carga por aditamentos, pero si nosotros tenemos el caudal y el diámetro, yo puedo calcular, y la sumatoria de los KUI, pues yo puedo calcular por aditamentos, o sea, es mucho más fácil. Fuera de esta, yo no podría yo calcularla aumentándole aquí el más
más la pérdida de sumatorio de K sub I, lo que tenemos, pues se hace más fácil. Entonces tenemos, miren ustedes, aquí diámetros H sub F, L, ¿no? K sub S es un valor que siempre lo conozco porque yo digo es PVC. El diámetro, pues depende de las características esto. Mo, viscosidad cinemática, está en función de la tubería. La longitud yo siempre la conozco, ¿no? Que yo puedo pasar, si yo quiero pasar de 6 a 4, pues hago calculo con una longitud el diámetro de 6 y con otra longitud el diámetro de 4, pero y calculo H sub F. H sub F más las pérdidas por accesorios es pérdida de carga total. Entonces esta fórmula, ¿no? Es muy importante porque esto, si yo lo meto en Excel y el programa Solver, y ese programa me calcula cualquiera de estas tres cosas directas, ¿no? Inclusive, pues por eso yo les doy esta tablita, ¿no? Para que ustedes vayan metiendo los datos, ¿no? Y mejoren esta tabla, ¿no? Si ustedes, yo por ejemplo diría, bueno, esta es pérdida por fricción, esta es pérdida por aditamento, esta es pérdida totales, ¿no? Y de ahí ya con esas pérdidas totales ya puedo hacer todo. Y saber si aquí he hecho una sola tubería, dice, pero yo puedo combinar diámetros, etc. No sé qué habrá hecho, pero lo importante de esto es que tiene esa fórmula grandota y la tiene metida. Bueno, entonces tenemos esta tablita. Entonces nos vamos a continuar, dice problemas en las tuberías, a eso sí ya los tienen que ver ustedes, calcular la pérdida de carga, ustedes lo pueden hacer. Miren ustedes, una tubería PVC y una tubería una tubería de PVC, una tubería de asbesto cemento y una tubería de hierro, ¿no? ¿Cuál pierde más, no? Miren ustedes, la tubería de hierro, pérdida de carga, ¿no? ¿Cuál pierde menos? La tubería de PVC. Entonces, si pierde menos, quiere decir que para una misma pérdida de carga, PVC transporta más caudal, ¿no? Para una misma, PVC transporta más caudal que una tubería de HF, ¿no? Esa es la ventaja, que por tener un C150 y un K.0015, transporta más caudal que una tubería de hierro, que una tubería de asbesto cemento. Entonces, y pierde menos, ¿no? Así de esa manera, ¿no? Ustedes pueden ver esta parte de ahí. Yo le estoy diciendo es que, por ejemplo, una PVC 150 trabaja, ¿verdad? En la PVC 36 litros por segundo, HF 24, miren, solamente variable el C. Ella transporta 36 y está 24. El asbesto cemento 33,6, ¿no? Pero aquí, bueno, este es por ser R26 y es más, transporta más, ¿no? Pero generalmente, pues, para este ejemplo sería 36, ¿no? O sea, que una tubería PVC con el mismo diámetro transporta más caudal que una tubería de asbesto cemento por ser C140 y el hierro por ser C100. Bueno. Vamos a ver qué más aquí hay. Bueno, esto es de comprobación del golpe de ariete. Bueno, vamos a ver ese, a ver si qué tiempo tenemos. Yo creo que nos va a tocar hacer otra clase porque se nos está pasando el tiempo. Sí, dejemos aquí y en la próxima clase ya veremos más despacio y con más calma este ejercicio 7.10 y el ejercicio y otro método de cálculo que es muy importante y muy interesante. Bueno, señores, muchas gracias, muy agradecido. Siempre energías positivas. Hasta la próxima.